tangente de phi, sabiendo que CM mide 1, MD 2, ya BC mide 3, o sea que según estos datos, yo observo que por acá se ha generado un cuadrado, ¿de acuerdo? Se tiene un cuadrado, ¿no? Donde tengo que obtener la tangente de phi. Pero para obtener la tangente de phi, de pronto no podría ubicar a phi dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Y si lo ubico, ¿cómo podría conocer los lados? Es complicado. Lo que me queda es expresar phi como la suma o la diferencia de dos ángulos, ¿no? Y me doy cuenta en el gráfico, como él es un cuadrado, ojo, es un cuadrado, entonces al ojo, este ángulo es conocido. Ese ángulo es 45 grados. ¿Y por qué? Porque si yo tengo un cuadrado y trazo la diagonal, esa diagonal actúa como eje de simetría. O sea que se entiende que estos ángulos serían iguales, ¿de acuerdo? Como ambos suman 90, cada angulito sería 45. ¿Sí? Listo. Ahora, otra cosa más. Este angulito que está por aquí, ya, este angulito que está por aquí, imaginemos que sea alfa. Entonces, en el triángulo que está aquí en la parte de abajo, en este triangulito, sí o no que tú puedes observar la suma de 45 más alfa sería phi. Ah, ya. O sea que del gráfico, correcto, del gráfico, me puedo dar cuenta que phi es 45 más alfa, porque la suma de dos ángulos interiores me da un exterior. Eso quiere decir, muchachos, que la tangente de phi va a ser igual a la tangente de 45 grados más alfa. Y bueno, 45 más alfa, la tangente de 45 más alfa, se puede conocer, ¿no? ¿A qué sería igual la tangente de 45 más alfa? Fórmula: tangente de 45 más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de 45 por tangente de alfa. Entonces, si yo conociera la tangente de alfa, se entiende que saldría la tangente de phi, ya que tangente de 45 es conocida y es 1. Pero tangente de alfa yo lo puedo obtener en el triángulo rectángulo, ubícate en el triángulo rectángulo AMD. En ese triángulo rectángulo, la tangente de alfa es igual a 2/3. Entonces, como la tangente de alfa es 2/3, ya pues simplemente tendría que reemplazar, ¿no? Reemplazando, tendríamos que la tangente de phi va a ser igual a ¿quién? La tangente de phi va a ser igual a la tangente de 45, que es 1, más la tangente de alfa, que es 2/3, entre 1 menos 1 por 2/3. Bueno, sumando 1 más 2/3 me daría ¿cuánto? 5/3. Y restando 1 menos 2/3 saldría 1/3. El 3
se va y la respuesta saldría simplemente 5. Y listo, ya está la pregunta número 1. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la 1? A ver si me confirman si se ha entendido la pregunta 1. La 1 se entendió. Ok, entonces vamos con la pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2 sale de forma directa, ¿no? Porque estos angulitos que están acá ya lo hemos visto en la teoría. En la parte teórica habíamos trabajado el triángulo rectángulo de ángulos 8,82 y también habíamos trabajado el de 16,74, ¿no? Y el de 15,75 también, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, la tangente de 8 habría que reemplazarla, al igual que la cotangente de 16, ¿no? Ya, tangente de 8 a qué va a ser igual. A tangente de 8, si tú ves su triángulo, es un séptimo. Mientras que cotangente de 16 es 24 séptimos. O sea que aquí 7 con 7 se va. ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta simplemente sería 1 entre 24. Y ya está. Esa es la pregunta número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. 1 entre 24. Excelente, ¿ah? Excelente. Bien. A ver, hagan la pregunta número 3. Vamos, intenten. Hagan la pregunta 3. ¿Cuánto sale? Un minutito.
Bien, menos raíz cuadrada de 3, ¿no? Ajá, muy bien. A ver, desarrollemos esa pregunta. Lo voy a ordenar para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Lo ordenamos. Dense cuenta que acá J va a ser igual a la tangente de 15 menos la tangente de 75 entre 1 más tangente de 15 por tangente de 75. O sea, aparece el tan tan guan tan tan, ¿sí o no? Claro. Y eso va a ser igual a la tangente de la resta de 15 y 75. O sea que sería tangente de quién? Tangente de 15 menos 75 menos 60. Pero por reducción al primer cuadrante, la tangente de un ángulo negativo, el negativo sale, ¿sí o no? O sea que todo se reduce a menos tangente de 60, que por cultura general es raíz cuadrada de 3. Respuesta, menos raíz de 3. ¿Listo? Esa es la pregunta número 3. ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Ajá. A ver. Entonces, un minutito para que hagan la pregunta 4, señores. Un minuto. Bueno, se supone que el menos sale afuera porque es tangente, pues, ¿no? O es seno. Si es coseno secante, absorbe, ¿no? Eso debes saberlo por reducción. ¿De acuerdo?
Bien, vamos con la pregunta número 4. Ya, pregunta 4. En esta pregunta 4, tengo que calcular el valor de tangente de phi. Para ello voy a colocar por acá un angulito, el ángulo alfa, y tenemos que hacer lo siguiente. En el gráfico yo puedo hallar la tangente de alfa más phi. Claro, sería 3 entre 3. O sea, 1, ¿no? Porque puedo simplificar aquí, ¿no? Sacar tercia. Como me queda tangente de alfa más phi igual a 1, ¿ya? Entonces, yo podría reemplazar la tangente de alfa más phi por su desarrollo, ¿no? Que sería tangente de alfa más tangente de phi sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de phi igual a 1. Él pasa a multiplicar tangente de alfa más tangente de phi va a ser igual a 1 menos tangente de alfa por tangente de phi. Y acá reemplazo. ¿De acuerdo? Acá voy a reemplazar tangente de alfa por 1/3. Tangente de phi es lo que yo quiero. Entre 1 menos tangente de alfa, que es 1/3, por tangente de phi. Ahora lo que tengo que hacer es 1/3 de tangente de phi pasar al otro miembro. Tendría tangente de phi más 1/3 de tangente de phi igual a 1 menos 1/3. Y bueno, si yo sumo tangente de phi más 1/3 de tangente de phi, me saldría 4/3 de tangente de phi igual a 2/3. 3 con 3 se va. Esa comita acá sería 2. Por lo tanto, la tangente de phi sería 1/2. Y listo. Ya está resuelta la pregunta número 4. ¿De acuerdo? Ahí está la pregunta 4. A ver, hagan la pregunta 5, por favor. Ya, hagan la pregunta 5. A ver, la voy a colocar acá para que la puedan... A ver, de pasada copian la 4. Ahí está. Ahí está la pregunta 5, muchachos. Intenten, por favor, ya, intenten la pregunta 5. Un minutazo, a ver. Ya, da 5, un minuto.
Bien, vamos a desarrollar esa pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollarla, a ver. Vamos por acá. En la pregunta 5, el alumno puede cometer un grave error. Hay que tener cuidado con estos errores, ¿ya? Esto puede ser un grave pero grave error. Si el alumno piensa, ¿ya? El alumno piensa que la tangente de alfa menos la tangente de teta es igual a la tangente de alfa menos teta, está equivocado. Ellas son diferentes. ¿De acuerdo? Son distintas. ¿Por qué? Porque tangente de alfa menos teta es tan de alfa menos tan de teta entre 1 más tan de alfa por tan de teta. Son diferentes. No son lo mismo. Entonces, no se puede cumplir eso. ¿De acuerdo? Ya, para empezar, ojo, está mal si creen que esto es tangente de 50. Bien, ¿qué haríamos en todo caso? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, acá se tiene tangente de 50, ya, tangente de 50, que lo voy a expresar como la tangente de 70 menos 20. Y en el denominador voy a colocar lo mismo, tangente de 70 menos tangente de 20. Ahora, nos ubicamos en el numerador. ¿A qué es igual tangente de 70 menos 20? Bueno, la tangente de 70 menos 20 va a ser igual a tangente de 70 menos tangente de 20 entre 1 más tangente de 70 por tangente de 20 sobre tangente de 70 menos tangente de 20 y bueno, esto entre 1. ¿De acuerdo? Eso entre 1. Los numeradores son los mismos. Yo puedo simplificarlos. Y aplicando extremos y medios, podría obtener lo siguiente. 1, ya, P igual a 1 sobre, ¿de acuerdo? 1 sobre, ¿de acuerdo? 1 sobre quién? 1 sobre 1 más tangente de 70 por tangente de 20. Esto me quedaría. Pero, como tú eres un chico muy hábil, tú podrías hacer esto. Tú podrías cambiar, ya, tú podrías cambiar. En este caso, podrías cambiar a la tangente de 20, ¿sí? A la tangente de 20, la puedes cambiar por cotangente de 70, porque al final ambos ángulos suman 90, ¿sí o no? Puedo hacer ese cambio, ¿no? Son complementarios. Y aparece tangente de 70 por cotangente de 70, que es 1, ¿no? Entonces, conclusión, en el numerador sale 1, en el denominador 2, respuesta 1/2. Esa es la pregunta, ¿ya? Esa es la resolución de la pregunta 5.
Listo. Un minuto para que puedan intentar la pregunta 6. Vamos, está fácil. Las 6 intenten, por favor. A ver, veamos la pregunta número 6. En esta pregunta 6, ya en esta pregunta 6 aparece lo siguiente. A ver, vamos con la pregunta 6, ¿ya? Vamos a colocarlo un poco más abajo. Ahora sí. Pregunta 6. A ver, dice por acá, W es igual al seno de 60 menos X por el coseno de 30 más X más el coseno de ¿quién? De 60 menos X por el seno de 30 más X, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ya es un cambio de variable, ¿no? A 60 menos X le voy a colocar un alfa, ¿ya? Y a 30 más X le voy a colocar un teta, ¿de acuerdo? Entonces, date cuenta que W va a ser igual a ¿quién? A seno de alfa por coseno de teta más coseno de alfa por seno de teta. Y esto
es igual al seno de alfa más teta. Pero ¿quién es alfa y quién es teta? Ya, pues lo puedes reemplazar. ¿Sí o no? Sería seno de alfa, que es 60 menos x, más teta, que es 30 más x. Menos teta más teta, bueno, menos x más x se van, y me quedaría w igual a seno de 60 más 30, y eso es 90. Y bueno, pues el seno de 90 es 1, ¿no? Y listo, ya está. Esa es la respuesta a la pregunta, ya, pregunta, de acuerdo, número 6. Ya, esa es la pregunta 6. Listo. Pregunta 7. A ver, pregunta 7. Como X e Y son ángulos agudos y me dan una razón como dato, lo que voy a hacer es construir mi triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Voy a construir mi triángulo rectángulo. Ajá. Ahí está. Listo. Acá voy a ubicar mi ángulo X y por acá voy a ubicar mi ángulo Y. Coseno de X es 12 entre 13. Cateto adyacente 12, hipotenusa 13. Opuesto 5. Tangente de Y es 15 octavos. Opuesto 15, adyacente 8, hipotenusa 17. Como me están pidiendo calcular el valor de seno de la suma de X e Y, el desarrollo sería seno de X por coseno de Y más coseno de X por seno de Y. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. A ver, a partir de los triángulos reemplazamos, ¿no? Seno de X sería 5 sobre 13 por coseno de Y, que sería 8 entre 17, más coseno de X, que sería 12 treceavos, por seno de Y, que sería 15 sobre 17. ¿De acuerdo? Acá me saldría 40 sobre 221 más 180 sobre 221. ¿Ya? Y eso va a ser igual a ¿quién? A 220 sobre 221. Y esa sería la respuesta. La B. ¿De acuerdo? La B. Exacto, la B. Yo creo que la 8 ustedes la podrían hacer porque está recontra sencilla. A ver, inténtenla unos segunditos, a ver, unos 30 segundos.
Bien, en la pregunta número 8 simplemente hay que desarrollar el seno de 45 menos x, ¿no? Que sería seno de 45 por coseno de x menos coseno de 45 por seno de x. Simplemente acá habría que reemplazar el seno de 45 por 1 entre raíz de 2. Aquí el coseno de 45 también. Y bueno, podríamos simplificar, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Y todo esto me quedaría simplemente reducido a coseno menos seno. Y listo. Esa es la respuesta a la pregunta 8. Coseno menos seno. La D. Muy bien. A ver, hagan la pregunta número 9. Pregunta 9, por favor. Pregunta 9. Un minutazo. A ver, vamos a desarrollar la pregunta número 9, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta 9.
A ver, en esta pregunta número 9, me piden reducir esa expresión, ¿ya? Pero acá tendríamos que multiplicar, no queda otra, ya hay que multiplicar, ¿de acuerdo? A ver, multipliquemos. Primero el seno de 3a por cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo sería? Sería por acá seno de 3a por seno de a, y luego seno de 3a menos a seno de 3a por coseno de a. Ahora por abajo tendría que multiplicar menos coseno de 3a por coseno de a, menos coseno de 3a por seno de a, perdón, por seno de a, más coseno de 3a por coseno de a. Ordenamos, ojo, que acá al final no olvidar que hay un más seno de 4a, ¿de acuerdo? Eso aparece. Ahora, hay que agrupar. Voy a agrupar cos de 3a por cos de a más sen de 3a por sen de a. Mira, cos de 3a por cos de a más seno de 3a por seno de a. Y luego voy a factorizar el menos, y de estos dos me va a quedar seno de 3a por coseno de a más coseno de 3a por seno de a. Y eso más seno de 4a. Ahora, acá aparece cos cos más sen. Eso es coseno de la resta. O sea, de 3a menos a. 2a. Menos sen cos cos sen. Seno de la suma, ¿no? Por menos sería menos seno de 4a. Más seno de 4a. ¿Qué pasa con los senos? Obviamente que acá los senos se van y la respuesta sería simplemente coseno de 2 veces a. ¿De acuerdo? Coseno de 2 veces a. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta número 9. Y bueno, la pregunta número 10 ya está más sencilla, ¿no? La pregunta 10 está más fácil. Solamente es reemplazar nada más y hallamos la respuesta, ¿no? Directo. ¿Ya? La pregunta 10 para terminar. Mira, la tangente de alfa más beta es 33. Pero esto es tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Esto es 33. Pero tangente de alfa es 3 más tangente de beta entre 1 menos 3 tangente de beta. Y bueno, cuando pase a multiplicar, ¿no? El denominador, cuando pase a multiplicar, tendría 33 menos 99 tangente de beta. Él pasa a sumar 100 veces tangente de beta igual a 33 menos 3, 30. Se va el 0. Y bueno, pues la tangente de beta sería 3 décimos. O sea, 0,3. Pregunta sencilla, ¿no? Pregunta sencilla, la D. La pregunta número 11, muchachos, cuando ustedes lo hagan, les va a salir 0, ¿ya? 0. ¿De acuerdo? Y la pregunta número 12
le va a salir la C, raíz de 2 sobre 2. Eso ustedes lo pueden intentar, lo pueden hacer luego, así que no hay ningún problema. Ya, ahí está la pregunta número 10, la pregunta 11 que sale la C, y la 12 también sería la C. ¿Ya? Sí, está complicada la cuestión, pero no sé por qué, pero nos vamos a salvar. Con fe nada más, con fe. Bien chicos, cuídense mucho. Espero que hayan podido aprender un poco más sobre el curso de trigonometría y nos vemos pues en otra oportunidad. ¿De acuerdo? Gracias por todo chicos. Bye, bye, bye. Nos vemos.